Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, batallas de fragancias de Mercadona. Sí, voy a tirarle batalla, qué tontería más grande, pero bueno, es divertido y aquí hay que divertirse porque si no, cuando se acaba la felicidad viene la amargura y no me da la gana. Señoras y señores, sí, batalla, vamos a llamarlo así. Punch, fuerza, un fighting aquí en total y absoluto de Como Tú. Tengo unas cuantas de Como Tú y hay que rentabilizarlas y así que vamos a decidir cuál es la que me gusta más, por lo menos a mí. Luego diré lo contrario de lo que dije en el vídeo, pero me da igual, estoy así como un poco borrachuzo ya con el tema de tanto vaporizar aquí y me falta hasta el aliento. Señoras y señores, empezamos que ya con el análisis, bueno, batalla de ¿qué Como Tú es la mejor? Según Javier Orgaz. La primera es Como Tú, fuerza. Ya sabemos que vamos a dejar para el final la que más me gusta. Como Tú, fuerza. Pero no, cuidado, porque aquí sí que va a darse una cosa un poco extraña, porque esta no es la primera porque no me guste. Cuidado, ¿eh? Todo lo contrario. Es la segunda la que no me gusta tanto. Claro, es que no me van a gustar todas 100%. Esta está muy chula, ¿de acuerdo? Muy chula, sobre todo porque además tiene una molécula. Vamos a empezar a vaporizar, vamos a seguir. Me va a dar aquí un jamacuco que voy a fliparlo yo solo. Creo que no sé cuántos tops llevo ya. He perdido la cuenta, tengo que rentabilizar las horas de luz, porque si no, grabar por la tarde es morirse y no estoy dispuesto a morir. Ay... A ver, fuerza huele fenomenal, de verdad, huele muy rico, o sea, es que la tengo que recomendar sí o sí, y por eso mirar, empiezo con ella porque es una de... además, empiezo con la que precisamente ha llegado a la batalla final, y empiezo por eso con ella, porque si no voy a empezar a compararla con la última y no me da la gana. Esta es era la segunda opción final. Habían dos, quedaban dos y quedaba la que va ganado y esta. Pues esta fuerza la pongo ahora la primera y así me olvido de ella y digo todo lo que tenga que decir. La sensación de absenta que tiene es fantástica. Es una fragancia que huele súper rico, que vale muy baratica y que no os podéis perder por nada del mundo. Eso con respecto a lo que es mi sentir general y global. Es de mis favoritas, de las dos últimas, la segunda. Esta on fire con ella. Y ojo, cuidado porque sí que lleva lavanda, lleva, por supuesto, es que lleva precisamente de todo lo que en principio no me gusta si está muy sacado de control, y como es una fragancia muy controlada, me gusta la sensación de vainilla, me gusta la sensación que tiene de amatonca y por supuesto de lavanda. Fenomenal y fantástica, de verdad. Si tenéis que tiraros por alguna antes de que llegue a la última, esta fuerza es brutal, recomendable 100%. Y sí, efectivamente, ahora sí puro y duro, esta sería es que la que menos me gusta de la colección que tengo de Como Tú de Mercadona, y es esta Aventura. Tiene unas sensaciones olfativas que no van conmigo, ¿de acuerdo? No es que no la recomiende para que la compréis, ni muchísimo menos, porque es mi gusto personal, ¿de acuerdo? Mi gusto personal, tengo que recalcarlo muchísimo. No es de mi gusto personal, ¿de acuerdo? No nos tiene por qué gustar todo al 100%, pero reconozco que es una fragancia que huele muy rico, pero que encuentro una serie de carencias con respecto al resto. Es de todas ellas la que menos me pudiera gustar, sobre todo porque tiene unas sensaciones como acuática, un tanto que me repuntan un poco. No me gusta tampoco esa sensación de hoja de violeta que tiene. Es un verde que para mi gusto queda un poco extraño, pero vuelvo a repetir que merece la pena, por supuesto, pero es de las que menos me gustan. Recordad que además esta Aventura lleva vetiver, lleva cuero y nuez moscada. En principio es el mix perfecto para que le guste a un generación X o un boomer, pero hay algo en ella que a mí personalmente no me casa. Por eso ya sí que he puesto a fuerza la primera por decir, venga, como ha sido la que ha llegado a la final, la diga la primera, pero esa no es esta realmente la que menos me puede agradar de toda la colección que tengo de Como Tú. ¿No se lo he puesto bien? Sí, lo he puesto bien. Como Tú Aventura. Pasamos a la siguiente. Y la penúltima, sí señores míos, nos vamos a ir con Triunfo. Triunfo que tengo que decir que
Huele estupendo, es muy chula, es una fragancia de verdad que es muy muy chula. Es como una reversión de algo que hayamos podido oler hace muchísimos años. Es la modernización de una fragancia. ¿Cuál? No lo sé. Pero tiene esos toques de nuez moscada que le dan ese toquecito de fragancia vintage sin serlo para nada. Pero para nada. Y es que con una salida de manzana verde y pera con cítricos, ¿qué me estás contando, Pedrín? Claro, por eso me parece, creo recordar que además en el revisado de esta fragancia dije que la molécula de la manzana me recordaba mucho a Videlicias. Ha estado ahí casi también a punto de ganar esta batallica de Comotus, pero no ha podido ser. No ha podido ser porque yo también me he dejado llevar, no por el ímpetu del triunfo, ni siquiera de la aventura, ni de la fuerza. Así que, claro, es lo que hay. Muy rica esa manzana, qué bien está. Y luego, por supuesto, con esa base que le han dado de maderas, parece que estoy hablando de cocina, pero es que me encanta. Es que me encanta hablar de cocina y hablar de perfumería como si fuese cocina, porque realmente es cuestión de mezclar, que es un arte, porque no todo el mundo sabe cocinar, lo mismo que no todo el mundo sabe hacer perfumes, aunque estén metidos dentro de la industria, y no todo el mundo es reseñador ni crítico de perfumería como el Javier Orgaz. Por supuesto, no. Y ahora sí que sí, me he dejado llevar por el ímpetu del viento completamente, y nunca mejor dicho. Sí, me voy a quedar al final con viento. Toma ya, ¿que os lo esperabais? No, ¿verdad? Pues ya está, pues sí, pues viento. Me quedo con viento. ¿Por qué? Pues porque a base de utilizarla, descubres que es un amor. Realmente es un amor. Y descubres también que la nota acuática que tiene está tan sumamente medida que no es invasiva, ni intrusiva, ni huele a fregasuelos, ni nada de eso. Y descubres que es una fragancia que realmente merece la pena, que vale baratica, que te hace sentir bien. Sobre todo, más que nada, cuando uso una fragancia, quiero que me haga sentir bien. Y después que me haga sentir especial. Y punto pelota. Y lo demás poco importa. Y esta, pues sí, viento, me hace sentir eso. Me hace sentir fresco, joven. Ideal. Bergamota, lavanda, mandarina. También en la composición lleva el famoso lirio de agua, que son las calas, estas trompetitas que tienen el estambre este interior, que no se llama estambre, se llama de otra manera, me parece. Grandote, aunque sería un estambre único, ¿no? Literalmente, o el pistilo, no sé, no me lío. El estambre, es que no me acuerdo ya, que soy muy mayor, que pierdo la memoria y estoy borracho ya, on fire de fragancias. No os lo imagináis. Me voy a pillar luego un dolor de cabeza que lo voy a flipar, pero bueno, ahí estamos. Señoras y señores, de verdad que es una gozada. Trabajado desde también cierto toque dulce, no llega a ser una fragancia ni muy cítrica ni muy floral, está todo muy compensado, pero sí que sentimos esas sensaciones dulces que pueden aportar determinados almizcles florales. Así que con esta termino ya. Esta viento, y ya deciros que efectivamente viento, valga la redundancia, es la vencedora. ¡Bien! Así que ya sabéis con cuál como tú me quedo, pero tener en cuenta que tenemos aquí también algo así, no sé si están del derecho, a ver si la pongo así, la pongo asado. Tenemos también a Fuerza, que es un exponente máximo de lo que es la línea como tú de Mercadona. O sea, muy presentes las dos. Las otras, por supuesto, y son muy buenas fragancias, pero en mi gusto personal, desde luego está el viento y después tenemos la Fuerza. Hago así y veis también el color que lleva cada una en su tapón. Que evidentemente es lo que las diferencia, porque con este envasado, que es todo igual, o veis los tapones o no os enteráis. Claro que para eso están las cajas que tienen distintos colores y sabéis la que es, y aparte hay que leer un poco, ¿no? Y vienen los nombres de los perfúmenes, o perjúmenes, como decía la canción. Señoras y señores, que me marcho ya casi. Ya sabéis que aquí tenéis el Patreon apareciendo, por supuesto. A ver si me dais alguna alegría y veo proyectarse hacia el infinito y más allá. El infinito no tiene más allá. Las suscripciones del Patreon. Señoras y señores, que me voy con este crujir de silla. Ahora no cruje la tía condenada, pero ya crujirá, porque se ha pasado todo el vídeo crujiendo. Señoras y señores, que nos vemos enseguida. Haceros Patreon y apoyarme, por Dios, y sentir el orgullo orgásmico
de pertenecer a la comunidad de Patreons y miembros del canal que dan sustento aquí a este canal. Me ha salido un verso, una prosa o algo, lo sé, estoy yo como muy poético últimamente. Señoras y señores, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Nos vemos enseguida, señoras y señores. Auf Wiedersehen. Se ha terminado la batalla mortal de perfumes. Oh yeah. Auf Wiedersehen otra vez.